Hoy hablamos de la procrastinación. Suena mal esa palabra, ¿verdad? Tiene nombre feo, pero prácticamente todos lo hacemos. Todos procrastinamos de alguna manera. ¿Qué significa eso? Por si te suena, pero no sabrías cómo definirlo. Básicamente la procrastinación es tirar para adelante una cosa que tienes que hacer y va llegando la fecha en cuando tienes que hacerlo y al final cada vez hay más presión, pero tú mientras, en lugar de hacer eso, has ido haciendo otras cosas. Es decir, es como una especie de déficit de conciencia o de voluntad de hacer lo que tienes que hacer ahora en lugar de no ocuparte ahora y saber que mañana lo vas a tener que hacer más. Es decir, sería como un poco la expresión de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pues al revés, deja para mañana lo que no quieres hacer hoy. Y eso sería la procrastinación. ¿Tú procrastinas? Seguro que sí. En alguna cosa sí. De hecho, yo diría, hay una cierta practicidad en procrastinar, porque todos nosotros sabemos lo que es realmente importante y lo que no, en el fondo. Muchas veces pensamos que es una cosa y otras nos damos cuenta de que hay otras. Pero en cualquier caso estamos hablando de algo muy importante, que son las prioridades que tenemos cada uno en nuestra vida. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, y las personas con las que nos rodeamos, cada una tiene las suyas. De manera en que juzgar que alguien esté procrastinando, yo diría que no nos lleva a ningún sitio, porque cada uno sabe o debería saber qué es lo que puede procrastinar y lo que no. Muchas veces procrastinamos porque no sabemos decir que no a las cosas y entonces nos metemos en muchos embolados que queremos, de alguna manera queremos, no sabemos decir que no a eso, o hay alguna parte que sí que queremos, pero luego nos damos cuenta de que tiene implicaciones de otras y al final nos damos cuenta en que es mejor irlo dejando pasar y así al final, pues bueno, tampoco va a ser tan terrible, ¿no? Bueno, yo diría que no, evidentemente tampoco va a ser tan terrible, a menos que eso que estás procrastinando sea algo clave para ti, sea algo clave para las personas que amas, o sea algo clave para un objetivo que tú tienes, que luego, obviamente, si no haces lo que tienes que hacer, vas a tener consecuencias. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para evitar la procrastinación, no? La primera es planificar, pero no planificar en plan el papel lo aguanta todo y lo pongo todo ahí y ya está, sino tener una lista de tareas, por un lado, de cosas pendientes de hacer y ir pasando solo aquello que cabe en el calendario, de hoy, de mañana, de la semana que viene, del mes, del trimestre, del año que viene, etcétera. O sea, ponlo todo, apunta todo. Apúntalo en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que se llama timestripe.com. Muy interesante y que te la recomendaría. De hecho, tienes incluso la perspectiva desde que tú naciste. Le dices a la plataforma cuándo naciste y te hace ya los años tachados, digamos, ¿no? Los que ya llevas hasta el día de hoy y te hace también que pienses en el futuro. Con lo cual, pues eso te da como la visión de todo el bosque, ¿no? Y de alguna manera te hace ver si esa planificación que decíamos en primer punto para no procrastinar puede ser útil o no, porque muchas veces planificamos y como, insisto, el papel lo aguanta todo, al final no cumplimos los planes, ¿no? La segunda es hacer, como te decía, la lista de tareas, pero una lista de tareas que tenga que ver con aquello que es clave, que sí o sí tienes que hacer, por ejemplo, en el día de hoy. Yo particularmente lo hago cada mañana, de buena mañana, cuando preparo el día, pues me pongo y pongo pues las 2-3 tareas que sí o sí tengo que hacer o quiero hacer. Y luego, al día siguiente, chequeo si eso lo he hecho o no. En el caso en que no lo haya hecho, sigo teniendo la tarea del día anterior, a menos que esa tarea se haya finalmente resuelto sola, que muchas veces también pasa, ¿no? Pero al final, hacer una lista de tareas que lo contenga todo no es gran ayuda, a menos que tengas una shortlist, una pequeña lista de las cosas clave que realmente no solo tienes que hacer algún día, sino que son claves para poderlas hacer en un plazo más o menos corto, ¿no? Después, hay algo que
que nos hace procrastinar, que son aquellos mensajes negativos que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Eso es interesante porque todos lo hacemos. Muchas veces tenemos un mal día, otras veces es que alguien te ha dicho algo que te ha sentado mal y al final esa vocecilla te va diciendo a ti y te va repitiendo, es que no sirves para nada, o es que eres un desastre, siempre te pasa lo mismo, etcétera. Entonces nos vamos autoculpando de alguna manera y eso hace que finalmente nuestro ánimo o nuestra autoestima pues vaya degradándose poco a poco, ¿no? Aunque a veces de nuevo pues vuelve a subir porque son ciclos, ¿no? Anímicos, pero en realidad si tú evitas esos mensajes negativos tanto de la gente que tienes a tu alrededor, que suele ser negativa y te dice siempre las cosas digamos que son más negativas que positivas, o bien por el otro lado lo que tú te dices a ti mismo, o bien porque estás mirando las redes sociales y ves lo bien que le va o se supone que le va a la gente y tú te miras a ti mismo y tú dices, bueno, pues a mí no me va tan mal, yo no tengo la misma suerte, etcétera. Sea lo que sea, al final nos decimos cosas que algunas veces es mejor que no nos las digamos, ¿no? Porque son totalmente negativas y no nos ayudan. Otra cosa es aprender, ¿eh? Hay que aprender y hay que afrontarse y hay que tener autocrítica, esto sí, pero me estoy refiriendo ahora a esos mensajes excesivamente negativos que no te llevan a ningún sitio, más allá de deprimirte o de entristecerte, ¿no? Luego, por el otro lado, algo muy importante, muy clave, es identificar tus distracciones. Más que distracciones, las fuentes de la distracción, ¿no? Las redes sociales son una de ellas, ¿no? El Instagram, el LinkedIn, el Facebook, donde estés, el Twitter, etcétera. O sea, es aquello de mirar por la ventana, ¿no? Que no acabas al final de decir, bueno, pues ya está bien, ¿no? Porque muchas veces al final es que se te acaba el momento y entonces tienes que dejarlo, pero enganchan. Están hechas para enganchar. Están hechas para que al final no puedas parar porque hay constantemente novedades, ahora dice uno una cosa, ahora otra, etcétera. Eso son las redes sociales. Otras veces pueden ser cualquier cosa que te guste, o otras veces pueden ser simplemente algún tipo de distracción que has encontrado y que finalmente pues es curioso y te va como entreteniendo. El caso es que cuando estás aburrido, por ejemplo, pues te levantas y te vas a la nevera y tomas algo y más ahora, digamos, ¿no? Con todo lo que estamos teniendo últimamente, que estamos mucho más en casa, pues probablemente hay muchas más distracciones si es que te levantas, ¿no? Hay otra gente que lo que le cuesta es levantarse, entonces eso es el otro extremo, ¿no? Y finalmente, yo te diría que está relacionado con eso, con el hecho de planificar la hora de inicio, los descansos y la hora final con alarma. Yo me pongo el Alexa, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí el Amazon de Alexa y le voy poniendo límites. ¿Por qué? Porque si me lo pongo yo, al final uno que no paro y al final no acabo poniéndolo, y sin embargo, diciéndolo, pues pongo una alarma, digamos, con la voz y cuando llega ese momento, pues me avisa y entonces tengo que pararla con la voz también, etcétera, y eso a mí me ha funcionado. A ti te puede funcionar otra cosa. El caso es que va muy bien ponerse límites. Límite para empezar, límite para acabar y límites para hacer los trozos que sea. Hay muchas veces que no puedes hacerlo, depende de qué tarea, pues no puedes estar enfocado, ¿no? Pero cuando estás, pues no sé, escribiendo, preparando, leyendo, investigando, cualquier cosa de esas que sea un trabajo en solitario, puedes hacerlo cuando estás haciendo producción, ¿no? Es muy bueno hacer pausas. Yo normalmente las uso siguiendo un poco el método este de Pomodoro, ¿no? Cada 25 minutos, 30 minutos, hago una pausa de unos 5 minutos, máximo 10, y luego vuelvo de nuevo. Y a veces, pues cuando veo que estoy muy enfocado, entonces hago una pausa doble de Pomodoro, o sea, estoy 50 minutos y luego descanso un cuarto de hora. Pues eso no va nada mal. A mí me funciona. Quizá a ti te pueda funcionar otra cosa. En cualquier caso, estábamos hablando de la procrastinación. Y esto son unas pequeñas píldoras que te he dado, no con el ánimo de ser ningún experto en producción o en productividad personal ni nada por el estilo. Hay muchísimas buenas cosas y muy buena gente que está haciendo muy buen contenido en eso. Pero hoy yo quería hablarte más de lo otro. O sea, ¿qué es lo que hace que tú procrastines? ¿Qué es lo que te está parando de hacer aquello que tú sabes que tienes que hacer? ¿Y qué es aquello que te está impidiendo avanzar? Pregúntatelo. ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero hacer? Si no lo estoy haciendo, ¿qué es lo que me está impidiendo hacer lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer? ¿Es lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer la misma cosa?
o tengo que hacer cosas por obligación, pero en realidad lo que me gustaría es hacer otras cosas. Piénsalo, es una reflexión que te dejo hoy aquí, ¿ok? Espero que te sea útil y nos vemos. Gracias.